que nosotros tenemos pensado con este proyecto es poder presentarle todo una sustentación de lo que nosotros estamos haciendo a lo largo del semestre a partir de los informes. Entonces, el compañero le va a compartir pues, nuestro reto, que es lo que nosotros queríamos presentar. El reto real de todo el trabajo fue la visualización. ¿Por qué? Por lo general, en materias como cálculo que tienden a ser más procedimentales, lo que los estudiantes tendemos a hacer es memorizar un algoritmo como una forma mecánica de resolver los problemas y llegar a una solución sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Lo que se buscaba con este trabajo es ver este tipo de problemas desde un lente geométrico. ¿A qué nos queremos referir? Ver a qué nos estamos refiriendo realmente con estas ecuaciones, de qué nos están hablando realmente cuando hablamos de vector tangente, de vector unitario, qué es su relación y cómo se ve eso en la vida real. Entonces, nuestro objetivo general, o bueno, lo que nosotros realmente queremos lograr, es poder demostrar intuitivamente, o explicar intuitivamente todos esos fenómenos que hemos visto, sí, pero analizándolos de una manera teórica, también analizándolos desde la manera computacional, de manera visual, también manteniendo esa física, esos cálculos matemáticos o esas demostraciones que tenemos y explicarlos de una manera más coloquial, más presentes a lo que realmente representan esas fórmulas, a lo de la vida real, sí. Entonces también eso aplica a algo del cálculo analítico. La estructura va a tener 4 componentes. El primer componente es teórico y conceptual, el segundo es práctico, el tercero es visual y el último es análisis crítico y conclusiones. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a trabajar con, bueno, nuestro sistema de navegación van a ser el triedro de Frenense, que son estos tres vectores unitarios, que son el vector tangencial, el vector normal y el vector binormal. ¿Sí? A partir de los dos últimos vectores del vector normal y del vector binormal van a salir dos escalares, dos números que nos van a dar ciertas características. ¿Sí? En el primero, que es el vector tangencial, nosotros lo sacamos a partir de derivar esa primera función de posición que nosotros tenemos, que la podemos definir como una función R en función del tiempo. ¿Sí? Entonces nos va a estar mostrando la trayectoria que tiene esa partícula a lo largo del tiempo. Cuando nosotros derivamos esta función, lo que nosotros vamos a obtener es una velocidad, ¿sí? Porque estamos derivando esta posición con respecto al tiempo. Pero como a nosotros no nos interesa esa velocidad, sino nos interesa esa dirección por la cual se está dirigiendo esa partícula, entonces nosotros lo que hacemos es tomar esa derivada y la dividimos por la magnitud de la derivada para obtener simplemente el vector unitario y a ese llamarlo el vector tangencial unitario. Después partimos al vector normal, que el vector normal va a ser la derivada de la función posición. En este caso, si nosotros lo vamos a ver al mundo físico, eso lo vemos como si fuera una aceleración centrípeta, ¿sí? Porque estamos tomando esa velocidad, lo volvemos a derivar y obtenemos una aceleración. En este caso, este vector normal nos va a estar mostrando la dirección hacia donde se va a estar haciendo el giro, hacia donde se está inclinando esta trayectoria en el mismo plano ¿cómo se llama? Osculador. Entonces, después partimos al vector binormal, donde el vector binormal se define como el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal. Y eso nos va a dar un vector también perpendicular. Entonces, tenemos que esos tres vectores son perpendiculares entre sí. Y también vamos a poder crear a partir del vector tangencial, el vector normal, un plano que es el plano osculador, ¿sí? Y pues el vector binormal va a ser el vector normal a ese plano osculador, ¿sí? A partir del vector normal pues vamos a obtener una curvatura, ¿sí? Que es como esa capacidad bueno, esa forma de cuantificar qué tan cerrada o qué tan abierta es una curva, ¿sí? Entre mayor sea el valor de K, entonces vamos a tener una curva cada vez más cerrada. Eso lo que nos viene a decir es que la curvatura en función del tiempo, cuando el K es mayor, significa que es más, aumenta ¿cómo decir? El diferencial de la derivada de la tangente, o sea, la derivada de la tangente, la vamos a dividir sobre la derivada de la posición, entonces vamos a tener ese cambio con respecto a la tangente y de esa manera vamos a obtener cuál es ese cambio con respecto a la tangente y entonces obtenemos cuál es ese cambio de giro. Cuando pasamos al binormal, lo que nosotros vamos a estar buscando es esa torsión, ese cambio que hay en el eje
a partir del binormal. Es decir, ¿cuál es esa capacidad que tiene esa partícula de salirse del plano osculatorio? ¿Sí? Ahora viene la primera tabla de nuestros resultados, en la cual se analizaron 4 curvas vectoriales, R1, R2, R3 y R4, y en estas nos dio que R1 es una recta, por lo tanto tiene curvación nula y no tiene torsión definida, y es plana porque se encuentra dentro del plano. R2 es una circunferencia que tiene curvatura constante igual a 1, no tiene torsión, o sea, torsión igual a 0, y es plano porque se encuentra dentro del plano todavía. Luego R3 es una hélice circular que es como forma de resorte, que tiene una curvatura de constante igual a 1/2 y torsión constante igual a 1/2. ¿Qué significa? Que esta vez sí se nos sale del plano, como por decirlo, tiene una componente en Z. Y no es plana porque ya se nos está saliendo del plano. El R4 es una topología compleja, ya que rota de forma no unitaria. Tiene curvatura variable porque depende de un parámetro T. La torsión también es variable y obviamente no es plana. ¿Por qué la torsión no está definida para la recta? Porque la recta no tiene una curva, es recta. La torsión es la curvatura de algo. Entonces, al ser la recta no tiene ningún tipo de curva, es completamente una línea. Ok, geométricamente se puede entender que no tiene torsión, ¿sí? Pero ¿cómo se define la torsión? Para decir que no está definida en ese caso. La torsión en ese caso no está definida porque cuando nosotros queremos saber cuánto vale esa torsión, tenemos que calcular la segunda derivada. Entonces, como es una recta, pues cuando la calculamos la primera derivada, ¿qué nos va a dar? Que nos va a dar 0. ¿Sí? Ajá, Entonces, no y podemos no calcular la se puede segunda calcular segunda derivada. derivada. Sí se puede calcular. ¿Cuánto Pero sería? 0. Cero. ¿Cómo se define la torsión? Entonces, la torsión se define como la La torsión es la desviación de una trayectoria rectilínea. Sí. Es que tanto se desvía algo de ser una recta. Pero ¿cómo se define matemáticamente, o sea, de manera formal, ¿no? Para poder decir pues, ustedes que entonces ahí no está definida la torsión. Es que, si no estoy mal, la torsión está definida como la de la Ese fui yo. La torsión era esto. ¿Dónde está? ¿qué es lo que dice? La torsión mide qué tanto se Sí, pero no desplana. está definido en los tres casos. No pusiste eso. Creo que es esto. Sí, es la primera derivada de la función sobre el. No, esta es la curva. Sí, es la primera derivada de la tangente sobre el. ¿Cómo se llama? El valor. ¿Qué dice? El valor. No, pero esa es la normal. Estamos buscando la torsión. Es la torsión. Tú la notaste así. Acá está. Primera derivada de la función por la segunda derivada, por el producto cruz entre la primera derivada de la función por la segunda, por producto punto con la tercera derivada sobre el valor de. Valor absoluto. No, eso no es valor absoluto, eso es. Sí, porque se tiene que ver. No, longitud. Magnitud. Magnitud de la primera derivada por el producto cruz con la segunda al cuadrado. Entonces, Entonces, ¿qué ocurre cuando hacen producto cruz?
las primera y segunda derivadas son 0, entonces cuando le sacas la magnitud sería una división entre 0, por lo tanto no existe y no está definida. Esta es la razón. Sí. No está definida. Aparece un factor 0 en el denominador. ¿No? Sí. Listo, ahora sí, curvas de nivel. Cuando nosotros empezamos a hablar de curvas de nivel, que nosotros estamos refiriéndonos a esa línea, ¿cómo podemos empezar a caracterizar una superficie cuadrática? La podemos empezar a ver por secciones. Entonces, nosotros la podemos definir como tomar una función cuadrática y la vamos a igualar. No necesariamente cuadrática, una función. Sí, una función, y la igualamos a un valor de una constante, ¿sí? Para poder saber el valor que tiene esa función en ese valor de la constante que estamos definiendo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una función cuadrática, una superficie, cuando nosotros la cortamos con un plano constante, lo que nos va a transformar es una curva, que nosotros en este caso le llamamos curva de nivel. Cuando acoplamos todas esas curvas, entonces tenemos ese mapeo, ese mapeo topográfico de todas las curvas de nivel, y podemos, a partir de esas curvas de nivel, analizar el comportamiento de la gráfica, ¿sí? Entonces, también eso tiene bastantes propiedades importantes, ¿no? Propiedades importantes porque a partir de cómo están graficadas esas curvas de nivel, nosotros podemos saber que si hay un mayor crecimiento en la pendiente o si la superficie es más plana o es menos redondeada. Por ejemplo, cuando las curvas de nivel están muy pegadas, si la distancia entre ellas es muy corta, nosotros lo que vamos a saber es que hay un crecimiento de pendiente más rápido en una distancia pequeña. Pero cuando la distancia entre las dos curvas de nivel es más alta, entonces nosotros lo que obtenemos es que en esa misma región la pendiente es cada vez menor, porque la distancia que necesita de pasar de un punto de nivel hacia el siguiente es mucho más larga. El vector gradiente se define como un triángulo invertido seguido por la función y sus componentes son las derivadas parciales de la función. Es estrictamente perpendicular a las curvas de nivel, lo que quiere decir que también es estrictamente perpendicular a la tangente en un punto dado de la curva de nivel. La magnitud de la derivada direccional es la magnitud del vector gradiente por el coseno del ángulo. Entonces la función se optimiza cuando coseno de θ es igual a 1, lo que significa que se optimiza cuando θ es igual a 0. El crecimiento máximo ocurre única y matemáticamente cuando la dirección de avance coincide exactamente con la dirección de la gráfica, del gradiente. En las optimizaciones y las restricciones nosotros tenemos 3 diferentes casos de análisis. Los podemos descatalogar en 2. Cuando nosotros podemos hacer una optimización libre, es decir, que nosotros no nos aplican ningún tipo de restricción para poder aplicar el máximo o el mínimo a partir de una función. Ese es el caso más fácil, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es calcular ese gradiente de esa función y la igualamos a 0. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar a partir de esa brújula que es el gradiente, saber dónde es que está apuntando y cuál es ese valor donde el gradiente se anula, para que yo sepa que en ese punto exacto ya no hay mayor crecimiento o ya simplemente se anula a partir de que es el mínimo, ¿sí? También se puede aplicar cuando hay, por ejemplo, puntos de silla, pero entonces ahí aplicaríamos el tema de los hessianos para poder hallar el determinante y la segunda derivada, y a partir de eso pues obtener el mapeo completo de los máximos, mínimos y puntos de silla. También cuando nosotros tenemos algún tipo de restricción, que es el segundo caso, entonces lo que nosotros vamos a tener es que la función que nosotros queremos optimizar la vamos a restringir a partir de otra función. Es decir, tenemos una función objetivo y tenemos una función restricción que nos va a limitar el paso, es como una cerca donde nosotros no podemos pasarnos y encontrar los puntos fuera de esa región que nos da, y necesitamos encontrar ese punto en donde el valor es máximo, mínimo, pero en la región que nos dice la función. La validación empírica del gradiente en 2 dimensiones. Lo que hacemos es hacer una evaluación del máximo ascenso en un punto dado y calculamos la magnitud del vector gradiente y la dirección de ascenso máximo, o sea, calculamos el θ. Luego la prueba de ortogonalidad consiste en con el gradiente evaluado visto en ese punto y el vector tangente
visto también en el mismo punto, hacemos el producto punto y nos aseguramos que sea igual a 0. La ortogonalidad se confirma en todos los puntos de evaluación y probamos analíticamente derivadas en direcciones cardinales, ninguna superó la magnitud del gradiente. Entonces, cuando nosotros queremos, este caso es como muy parecido a lo que ya les habíamos hablado. O sea, aquí tenemos un ejemplo para hacer un análisis matemático de lo que era una función objetivo y la otra función resolución. En este caso, aplicado a la maximización de un volumen. Entonces, obtenemos una función objetivo que lo que queremos es encontrar ese máximo volumen que podemos obtener a partir de la función que nos den, y después lo que vamos a hacer es aplicar una restricción. En este caso la restricción es la elipse y queremos hallar el volumen máximo que podemos obtener de ese rectángulo, bueno, este cubo, esta caja. Y entonces lo que utilizamos es el método de Lagrange, ¿sí? O sea, vamos a utilizar los gradientes, utilizamos los gradientes para poder encontrar cuál es ese punto en el que los dos gradientes van a ser paralelos o en su defecto van a estar apuntando puede que en dirección contraria, pero a partir del coeficiente lambda. Lo que vamos a intentar es encontrar la en la que podamos cambiarle la dirección, ¿sí? Y podamos de esa manera tener el valor. Vamos a ver ahora la visualización dinámica, el triedro en movimiento, y fue una de las partes en las que hemos utilizado GeoGebra. Este escenario que vemos ahí de la gráfica es para la curva R4, que es una intersección entre un cilindro y un paraboloide. La dinámica interactiva consistía en ver una variación paramétrica temporal, o sea, en base al parámetro t. El vector normal busca perpetuamente el centro de la curva de curvatura interno, y el plano oscilador se inclina drásticamente en tiempo real al reaccionar a las zonas de alta tensión. Ahí se ve como que lo que se estuvo haciendo en GeoGebra, y se pone el deslizador también. El campo de gradiente, cuando lo trabajamos también en GeoGebra, nosotros podemos verlo como cuando nosotros trabajamos en Física 2 el tema de los electrones, y cuando son cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Entonces los vectores gradientes lo que nos van a estar es apuntando hacia esa dirección de mayor cambio posible. Cuando nosotros tenemos todo ese mapeo, tenemos las curvas de nivel, tenemos las flechas de los gradientes, nosotros podemos analizar a partir de las flechas y de las curvas de nivel, poder interpretar tridimensionalmente todo el comportamiento que tienen las gráficas en 3D. Ahora podemos ver en la siguiente diapositiva que hay dos ejemplos de curvas acá, R3 y R4, las cuales pueden representar un caso de idealización y un caso de topología real. El comportamiento de la curva R3 es uniforme y tiene una curvatura y torsión constantes. El trioedro rota rítmicamente sin alteraciones bruscas, y las aplicaciones pueden ser moldeados de resortes ideales o cadenas de ADN. Mientras tanto que R4, que es una intersección de 3 dimensiones, es un caos pero de manera controlada. Tiene un comportamiento geométrico dinámico, una curvatura y torsión que depende de una variable, un parámetro. La topología es compleja, dictada por la fricción entre las dos superficies restrictivas, y tiene aplicaciones en trayectorias robóticas como sería el rover de Marte. En este caso también se puede aplicar eso a diferentes materias, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos utilizar esos gradientes para poder encontrar cuál es ese cambio más rápido posible, para poder encontrar la ruta más rápida para, por ejemplo, tener un elemento de la temperatura más baja y pasarla a la temperatura más alta. O también poder encontrar a partir de un plano cómo encontrar el lugar para donde podamos canalizar todas las aguas, y de esa manera pues se puede aplicar este conocimiento de los vectores gradientes al mundo de la ingeniería o de la termodinámica. Para concluir, hemos visto como un puente entre lo analítico y lo real. Vimos que el vector gradiente es como una brújula universal para ver que nos dicta el punto de máximo crecimiento, y validamos todo de forma tecnológica utilizando GeoGebra. Gracias por su atención. ¿Cómo les pareció la actividad?